Ahora ya lo han activado. Nada, muy buenos días a todos. Gracias, Ricardo AgriFood, por la invitación, para acompañaros hoy en este rato, en el que, bueno, yo creo que ya se han dicho muchas cosas, ¿no? Yo voy a tratar de aportar la visión desde las cadenas de supermercados y distribución mayorista que yo represento en relación pues con lo que ha ocurrido y cuál es la situación y cómo vemos un poco el futuro, ¿no? En primer lugar, por alusiones, me gustaría responder a la pregunta sobre las interprofesionales, a la persona que había realizado y decir lo que digo siempre, que no estamos en ninguna interprofesional, pero llevamos más de 10 años trabajando con todas y además trabajando de forma intensa, que yo creo que es lo importante. No le doy tanta importancia a estar en unos papeles negros sobre blancos, sino a trabajar y colaborar en objetivos comunes y en el caso pues de promocionar los productos de cada una de ellas para que el consumidor los valore, los aprecie y los compre, yo creo que vamos a encontrarnos siempre en ese objetivo común, en colaborar. Bueno, dando un poco repaso de cómo vemos la situación. Venimos como ya se ha comentado, de meses y años bastante difíciles. Como decía Paloma, hemos ido solapando una crisis con otra, la pandemia, todos los coletazos que tuvo la pandemia, no solo al principio, sino luego, pues recuerdo a primeros del año 2022 con Omicron extendido en Navidad y con problemas muy, muy gordos para tener un número mínimo de personas para poder trabajar en las tiendas y abrirlas. Cuando ya el gobierno aplicó el tema de las bajas automáticas porque los centros de salud estaban colapsados, pues no cayó en que también debería haber dado las altas automáticas y nos encontramos que tuvimos muchos trabajadores que ya estaban curados, que estaban en perfectas condiciones, pero que no tenían nadie que le diera el alta para poder ir a trabajar a la tienda en condiciones esto, ¿no? Luego, bueno, pues vino el tema del paro de transporte, al que ahora me referiré, la guerra. Bueno, al final hemos ido solapando una y otra y evidentemente pues todas las crisis lo que dejan es un aprendizaje, no solo para el sector, sino para todos pues todos los tomadores de decisiones que en este caso pues les toca en sus funciones pues tomar decisiones en materias relacionadas con el sector agroalimentario. En marzo de 2022, cuando ya llevaban los agricultores un año avisando de que los costes de producción se les estaban subiendo a máximos históricos, desde ASEDAS trasladamos un documento a todas las instituciones, al gobierno, etcétera, con 5 puntos en los que reflejábamos lo que necesitábamos para poder garantizar ese suministro de lo que hoy va, que es de lo que hoy va la jornada, ¿no? En ese documento pues hablábamos de la necesidad de tener un transporte seguro. Vivimos, como ha comentado Paloma, días muy, muy duros en el paro de transporte hasta que los políticos, sobre todo en el Ministerio de Interior, que son los que tienen la capacidad de hacer que una protesta se realice de forma ordenada, respetando el derecho a trabajar de quienes querían trabajar, porque se protestaba por un precio de combustible y había muchos transportistas que no pagan el combustible porque lo paga la empresa que les contrata, ¿no? Con lo cual querían seguir trabajando y por los actos violentos que se sucedieron pues no lo podían hacer, ¿no? Y así se prolongó casi en 12 días. Si se tuvieran tomado las medidas que se tomaron en la segunda convocatoria para el mes de octubre, se hubieran tomado en el mes de marzo, seguramente no hubiéramos tenido ese problema. Y al final, lo que tenemos normalmente es un gran problema para explicar que la cadena agroalimentaria no puede parar. Es el flujo tenso que se conoce en logística que hace que los trabajadores y sobre todo los productos, las mercancías, tengan esté perfectamente garantizado en todo momento su libre circulación, porque si no, enseguida se producen estanterías vacías en las tiendas y eso provoca, bueno, pues el alarmismo lógico que hemos podido conocer pues en el COVID, en el propio paro de transporte y en algún caso de fenómeno climatológico adverso. Las plataformas logísticas que tienen las empresas de distribución a las afueras de las ciudades no son almacenes. El producto envasado pasa ahí no más de 48 horas en circunstancias normales y el producto fresco raramente supera las 12 horas. Eso quiere decir que en 2 o 3 días en los que no se reciba producto en esas plataformas, se producen los huecos en las tiendas, en los lineales de los supermercados y, por tanto, pues posibilidades de que la sociedad se alarme y, como ocurrió en el COVID, pues acabe
queriendo adquirir más productos de los que necesita realmente para poder alimentarse, ¿no? Con lo cual, este sector es un sector muy específico, muy que necesita esa consideración por parte de los políticos de sector esencial, llamémoslo como sea, para que en casos de problemas de transporte pues se dé prioridad pues junto a otros, ¿no? Que a todos nos salen, el tema de los medicamentos, del material de hospitales, etcétera. Son productos básicos cuya circulación tiene que estar garantizada en todo momento, sea cual sea el problema, sea una pandemia, un volcán, una nevada, un paro de transporte o lo que se nos pueda ocurrir. El segundo tema que mencionábamos ese documento era de los precios de la energía. Estamos ahora precisamente en el comité en la elaboración de un dictamen porque se han hecho muchos dictámenes evaluando las medidas tomadas por Bruselas para reducir los precios de la energía, pero ninguno sobre los efectos de estos altos precios de la energía ha tenido sobre la actividad de sectores esenciales como el agroalimentario, que sea cual sea el precio de la energía o sea cual sea el precio del combustible, tienen que seguir funcionando cada día. No podemos parar la fábrica 3 meses, hacer un ERE o un ERTE y esperar dentro de 3 meses volver cuando haya bajado el precio de la energía. No puede ser, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ahí nos hemos visto como sector, el de la distribución alimentaria, un alto consumidor de energía, pero no electrointensivo, no es un sector considerado electrointensivo, nos hemos visto muy desprotegidos, muy olvidados por parte de la administración, ¿no? Ahí hablábamos también del suministro de materias primas, que yo no me voy a extender. Se colaboró en la cadena agroalimentaria de forma notable para identificar cuáles eran las necesidades, con el tema del girasol en Ucrania, con el tema de la sequía ahora mismo, con la reducción de la producción de cereales, se está colaborando. Yo creo que en eso nos ha venido muy bien para mejorar y fomentar el diálogo y la colaboración en la cadena, identificar problemas, debilidades, intentar tomar todas las medidas que teníamos que tomar para digamos, capear ese temporal que nos venía. En cuarto lugar, hablábamos de la necesidad de reducir la fiscalidad para las empresas. Josep lo comentaba un poco al principio, ¿no? Pongámosle fácil a las empresas el poder operar, sobre todo en un contexto de inflación altísimo. No parece que tenga sentido incluir mayor normativa, mayor fiscalidad ambiental, mayor costes a las empresas que evidentemente acaban teniendo su reflejo en los PVPs que pagan los consumidores o que pagamos los consumidores, ¿no? Ahí hemos tenido el ejemplo clarísimo de la aprobación de la entrada en vigor del impuesto al plástico el día 1 de enero de 2023, único país de Europa que ha incluido un impuesto de este tipo, en un contexto con una inflación en aquel mes pues en torno al 16-17%, ¿no? Con lo cual nos parece que no era el momento apropiado, y así lo hemos dicho, así lo avisamos durante todo 2022 con poco éxito y porque finalmente pues entró en vigor, ¿no? Y la última gran medida que proponíamos era la de la bajada del IVA, que para nosotros era una medida clarísima que hacía que el consumidor pudiera notar esa rebaja de precios rápidamente al día siguiente de su aprobación. De hecho, hay estudios de AECOC que demuestran cómo el IPC se podía haber ido 2 puntos porcentuales por encima si no se hubiera tomado esa medida y 2 puntos porcentuales por debajo si se hubiera incluido en esa medida pues productos como la carne y el pescado que hemos reivindicado todo el sector de forma clara, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora en la situación en la que estamos, pedir al Gobierno, que todavía tiene capacidad de hacerlo de aquí al 23 de julio, la extensión de esa medida de rebaja del IVA el máximo número de meses posible, y el Gobierno que entre, sea el mismo o sea distinto, pues pedirle que siga profundizando en esa medida que para nosotros ha sido la más efectiva. Bueno, de hecho es la única que se ha tomado y ha sido bastante efectiva para contener la inflación en los productos agroalimentarios. Yo me quedo aquí y luego en la mesa, si queréis, analizamos algún tema más en concreto. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muy bien, pues voy a ir lanzándoos algunas preguntas. Voy a empezar contigo porque tenía aquí apuntado una relativa al consumidor. Si queréis, también podéis contestar el resto, pero te pregunto a ti, Felipe. Según un estudio que hemos visto, el 95% de las empresas han sufrido disrupciones en sus cadenas de suministro. ¿Cómo ha afectado esto al consumidor? ¿Cómo desde vuestro punto de vista le ha afectado realmente?
Bueno, yo creo que tanto Pucheu como el resto de intervinientes han respondido bastante bien a esta pregunta, ¿no? Yo creo que problemas de suministro ha habido a nivel global en gran cantidad de productos, de materias primas, etcétera. Y yo quiero decir que mi sensación es que el consumidor, salvo en lo que tiene que ver con la inflación y los precios de los alimentos, ha notado bastante poco estos problemas de suministro. ¿Y eso por qué ha sido? Porque la cadena se ha mostrado como una cadena absolutamente preparada para casi cualquier problema, cualquier crisis que nos pueda venir, ¿no? Como decíamos antes, hemos llegado a estar lidiando con 3 crisis distintas al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que ha demostrado el sector ha demostrado una solidez impresionante y evidentemente, bueno, pues los esfuerzos que se han creado y el conocimiento que tiene todos los operadores de la cadena, sumado a su eficiencia, a su competitividad acumulada desde hace muchos años, pues ha permitido que el consumidor lo notara muy poco. Incluso en el tema de los precios, en el tema de la inflación, las empresas del sector han actuado como dique de contención de esas subidas de precios y mientras que los ganaderos desde primavera de 2021 ya ponían de manifiesto los incrementos de precios que estaban teniendo de las materias primas para la alimentación animal, pues la realidad es que los consumidores de esto no se enteraron hasta enero o febrero de 2022, ¿no? Luego además vino el tema de Ucrania que vino a complicarlo todo mucho, ¿no? Pero evidentemente yo creo que el consumidor debe y puede y debe estar muy orgulloso de todo el trabajo que ha hecho el sector agroalimentario en los últimos años. Para mí de forma clarísima.